Vamos a la palabra en esta hora. Bienvenida hermana Adela, hermana Delia. Dios les bendiga a todos. Hermano José, hermano Schneider, hermana Luli. Dios les bendiga a todos y vamos a la palabra. El título de esta enseñanza es bien particular, lo venimos promocionando hace días. Es: me voy de esta iglesia porque no crece. Ese es el título de la palabra. Y para entrar en materia, hay una palabrita que tenemos que abordar, que es la palabra Éxodo. Sabemos que Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, es cierto. Pero ¿por qué Éxodo? ¿Qué significa Éxodo? Pues la palabra Éxodo significa emigrar, emigración de un pueblo o de muchedumbre o multitudes de personas de un lugar a otro. Y para llegar al título de esta prédica tenemos que pasar por allí, por Éxodo, porque en estos tiempos hay un éxodo. No como Dios espera que hubiera el éxodo, sino como el hombre ha distorsionado las cosas. Hermana Liliana, bienvenida. Y se está produciendo un éxodo que no se alinea al contexto bíblico, porque el libro de Éxodo narra cómo el pueblo de Israel, cautivo durante 432 años en Egipto, fue sacado por Dios a través de Moisés para llevarlo a una tierra que estaba prometida. Desde Abraham había sido prometida. Si nosotros aplicamos esto en el contexto espiritual, el éxodo debiera ser del mundo incrédulo hacia adentro de la iglesia. Pero resulta que hay un éxodo de una congregación a otra congregación. ¿Qué está pasando? Hay un éxodo de creyentes y algunos se están devolviendo al mundo en su éxodo. Hermana Luli, bienvenida. Hombres y mujeres saltando y saliendo de una congregación a otra. ¿Pero buscando qué? Porque todo tiene una razón de ser. ¿Qué propició el éxodo? ¿Por qué Dios decide un éxodo? Hay una razón de fondo. Y Dios es perfecto. Y Dios no retrocede en lo que promete. Uno de los atributos de Dios precisamente es que Dios es inmanente. Lo que se propone hacer en Él, lo cumple. No hay nadie que le vaya a estorbar. Cuando Abraham recibe esa promesa de parte de Dios de que sería padre de muchedumbre de gentes, Dios también le dijo a Abraham: y mi pueblo será esclavo. Por 400 años será esclavo, pero yo lo libertaré. O sea, que el éxodo lo propicia la esclavitud. Y esta promesa de Dios debió estar en el disco duro de generación a generación, porque si nosotros nos vamos al contexto de cronológico, en Egipto debieron haber nacido 4, 5 generaciones. Y sabemos que la palabra, antes de ser escrita, llevada a las tablas de la ley, era oral. Por eso Jesús en Mateo 5 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Resulta que de padre a hijo, de abuelo a nieto, de bisabuelo a bisnieto. Por eso era que los israelitas, estando en Egipto, buscaban a escondidas seguir orándole a Dios por un libertador.
Cuando Dios le responde a Moisés, le dice: yo escuché la oración de mi pueblo y a causa de sus exactores yo te he enviado. O sea que la esclavitud es la que detona el éxodo. Vamos a la palabra, Éxodo 14, versículo 11 y 12. Éxodo 14. Dios cumplió la palabra. Dios cumple la promesa. Y Dios toma a Moisés y saca a este pueblo de Egipto. Y ya están afuera de Egipto. Y mire lo que sucede. Le dijeron a Moisés, ¿qué le dijeron? No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Este versículo nos revela que la oposición que Moisés empezó a recibir en el desierto, ya la estaba recibiendo en Egipto, cuando empezó a decirle: Jehová los va a sacar, Dios los va a sacar, Dios nos va a dar la libertad. Ya habían salido de Egipto. ¿Y cuál fue su reacción? Renegar, añorar la cautividad que tenían, donde podemos entender que ellos preferían estar vivos, pero estar esclavos. Éxodo 16, versículo 1 y al 4. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Dice: murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, escucha, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Estaba hablando del maná. ¿Y qué pasó después que comieron maná? Renegaron, porque, oye, y es el mismo maná todos los días. Pero ellos adoraban las ollas de carne en la esclavitud. Éxodo 17, versículo 2. Hermano Manuel, bienvenido. Hermano José, bienvenido. Dios les bendiga. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto. Éxodo 17, 2. Sí, vamos a leer desde el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué hizo el pueblo? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Primero era por hambre, ahora era por sed. Y aquí surge una pregunta, Javier, hermana Ludi, Diego, Kate.
Si ellos conocían de Jehová y se reunían a escondidas estando en Egipto, entonces, ¿qué creían ellos? ¿En quién creían ellos? Que todo el problema era por culpa de Moisés. ¿Por qué no clamaban a Jehová? La hermana Ludis decía, ahora antes de empezar, religiosidad. Hay gente que se acerca a Dios sin conocer a Dios. Hay gente que habla de Jesús sin conocer a Jesús. Hay gente que se dice ser lo que no saben que es. Y esto estaba saliendo a flote precisamente en este pueblo hebreo, porque a escondidas se reunían, a escondidas de los egipcios se reunían para orar. Pero ahora que Dios estaba actuando en la vida de ellos, se les olvidó qué era lo que habían pedido. Porque hay un detalle. Cuando el arcángel se le aparece a Daniel, le dice a Daniel: desde el primer día que humillaste tu rostro delante de Dios, tu oración fue escuchada. Una cosa es que Dios escuche y otra cosa es que Dios responde en su tiempo. Dios escucha. Pero hay cosas que le estamos pidiendo a Dios que no estamos preparados para recibir. Y Dios nos tiene que preparar. Yo colocaba un ejemplo hace unos meses. Salomé, ¿cuántos años tienes, Javier? 7 años. Si tú matriculas a Salomé en la Facultad de Medicina de la Universidad Metropolitana, ¿se podrá graduar de médico? No. No está preparada. Porque para llegar a estudiar medicina tiene que pasar por una primaria, por un bachillerato, por un preuniversitario y sobre todo que tenga vocación para ser médico. Entonces, el hecho de que de repente tú digas, yo quiero que mi hija sea médico, no quiere decir que Dios está obligado a que tu hija sea médico. Dios escucha nuestra oración, sí, pero Dios no está obligado a responder mi oración conforme a lo que mi lógica considera que Dios debe darme. Si yo estoy rendido ante Dios, acepto también que su voluntad es perfecta y agradable, aunque yo no lo entienda. Yo recuerdo, y coloqué el ejemplo aquí, Javier, del pastor Luis Canchila, que hace 20 años me dijo que tenía 17 años orando por su casa. Y él tenía un empleo estable. Y su esposa tenía un empleo estable. Pero tenía 3 hijos estudiando en universidad. Si ellos compraban una casa bajo la fuerza de ellos, habría que sacrificar la universidad de algunos. Porque cuando se trabaja por un empleo estable, tú tienes que vivir conforme a lo que tu salario te enseña que puedes vivir. Si tú te ganas 2 millones, tú no te puedes gastar 40. Y él decía, sin embargo, yo sé que Dios en su tiempo lo hará. Él hoy en día tiene casa propia. Y meditando, yo puedo decir, es que Dios se la dio en el mejor momento. Porque él tiene una casa que no depende de los hijos. Es complicado pensar a dónde voy a vivir cuando sea anciano. ¿En casa de qué hijo voy a vivir? ¿A dónde voy a terminar yo? Él hoy en día en su ancianidad tiene su casa. Dios se la entregó. Indistintamente de los procesos que él haya vivido, indistintamente de cómo sucedieron las cosas en su vida, Dios le respondió aquello que él le pidió en su tiempo. Y este pueblo en el desierto se le había olvidado que le habían pedido a Dios. Y quizás no conocían a Dios como tú y yo lo conocemos hoy. Porque es que esa es una parte donde nosotros
somos más responsables delante de Dios que esta gente del Antiguo Testamento. Porque ellos no tenían una Biblia que les narrara la historia de Abraham, o la historia de Noé, o la historia de Jacob, o la historia de Isaac, para tener un punto de referencia en el cual recostarse y decir, si Dios hizo con ellos, puede hacer conmigo. Ellos les tocó vivir en carne propia y aprender a juro, como decía un pastor amigo. Nosotros tenemos la opción de que el testimonio de Abraham me puede edificar a mí. Ellos no lo tenían. Javier. Hay una condición histórica, de la cual en aquella época las manifestaciones divinas, la de Dios, estaban. Sí, claro. Todas las maravillas que hizo en Egipto, y ellos miraron eso con sus propios ojos. O sea, algo visual. A lo que hoy día nosotros lo vamos a ver, esos prodigios, pero tenemos una condición de fe. Allí vamos. ¿Qué dice la Biblia? Los que son de la fe, estos son hijos de Dios, son hijos de Abraham. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tú acabas de marcar una línea, Javier, y es así. Ellos no tenían excusa. ¿En qué aspecto? Quizás ellos no conocían por referencia lo que Dios había visto hecho en otros, pero estaban viendo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Porque atravesar el mar a pie seco, donde era un imposible, y ver cómo el ejército egipcio fue destruido por el mar, era para llegar uno al otro lado y tirarse de rodillas. Lo que tú me digas, como tú lo digas, donde tú lo digas. Pero la naturaleza del ser humano es así. Estamos viendo los milagros, pero queremos más. Porque queremos las cosas de Dios al estilo nuestro. Y nos toca ir a un pasaje que nos complementa todo esto que estaba experimentando Moisés. Porque al final Aarón termina volteándosele a Moisés, ¿eh? Moisés quedó solo totalmente. Vayamos a Isaías capítulo 30. Versículo 1. Isaías 30, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Listo. Dice, ¡ay! Ese ay no está con H, o sea que no es de haber, sino de dolor. ¡Ay! De advertencia. ¡Ay! De juicio. ¡Ay de los hijos! Le habla a la iglesia. No le está hablando al mundo. Habla de hijos. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová. Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, que añaden pecado a pecado y que se apartan para descender a Egipto y que no han preguntado de mi boca y que se fortalecen con la fuerza de Faraón y ponen su esperanza en la sombra de Egipto. Y dice el versículo 3, pero la fuerza de Faraón se le cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Este versículo, estos tres versículos están directamente relacionados con lo que venimos hablando de Éxodo. ¿Por qué? Acá hay una simbología con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora y con respecto a nosotros. Isaías habla de Egipto. ¿Qué representa Egipto para nosotros? Esclavitud. Mundo. Egipto representa eso. El pueblo hebreo fue arrancado de Egipto y nosotros venimos de Egipto. Nosotros hemos sido arrancados de un Egipto donde estábamos en esclavitud
Quizás no venimos de 400 años, pero en aquello que nosotros estuvimos esclavizados antes de Cristo, era nuestro Egipto. Ese era nuestro Egipto. De allí fuimos arrancados. Y se presume que el que es arrancado de la esclavitud no vuelve a la esclavitud. Pero Dios dice, y al que habla Jehová, ¡ay! ¡Ay! De los que se apartan. ¿De dónde se apartan? Del camino, de la libertad. Estaban en libertad y ahora van y retoman el yugo de esclavitud, que es lo que representa Egipto. Allá se devuelven. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. La palabra cobertura, por eso es que yo respeto mucho este término. Y que, ¿cuál es su cobertura? Mi cobertura se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque le llaman cobertura a una extensión de una personería jurídica. Y eso no es cobertura. La cobertura es un contexto totalmente espiritual. No, es que yo soy la cobertura espiritual del pastor Germán Romero. Mentira. Eso es mentira. Porque tendríamos que aceptar que Francisco Bergoglio realmente es un vicario en la tierra, cuando sabemos que es simplemente un comunista, satanista, que está sirviendo a los intereses del diablo. Cobertura solo de Cristo. Lo que pasa es que es cómodo manipular la palabra para poder tener bajo mi yugo a un grupo de personas que me sirvan a mis intereses. Si el pastor Diego Tete va a abrir una iglesia, está haciendo las cosas al estilo de Dios, pero no tiene personería jurídica y me dice a mí, yo le digo, listo, yo te extiendo la personería mía, no hay problema. Si eso al final es un documento jurídico, una personería jurídica es eso, es un documento legal. Lo legal con lo espiritual son dos líneas paralelas. Pero el hecho de que yo diga, hay un documento que dice ahora que el pastor Diego Tete con la iglesia Las Sandalias de Jesucristo es parte del ministerio Nehemías con personería jurídica 16-20 de octubre del 2012. A mí no me hace eso el Espíritu Santo de Diego. Simplemente estoy apoyando a un hermano que no tiene la manera de legalizar ante el Estado, porque la Biblia nos dice que nos tenemos que someter a las autoridades. Ya. Y esta palabra desvirtúa el contexto de la famosa cobertura con la que tanto abusan de las almas y de los pastores que no leen. El hecho de que yo le extienda la cobertura a la iglesia que ponga el hermano Oscar Batista. Oscar no está obligado a darme nada, porque la Biblia me enseña a mí que lo que por gracia recibí, por gracia lo debo dar. A mí la cobertura, la personería jurídica no me costó un peso, me la regaló Dios. Por tanto, está a la orden del que la necesita. Así de sencillo. Y aunque me hubiera tocado pagar, Jesús dijo en Mateo 5 que al que te pida el vestido, le entregue ¿qué? La capa. Esto nos gusta. A algunos que donde he predicado no lo traigan más, pero es que esto no es problema. Es que nuestra libertad no depende de un documento, nuestra libertad depende de Cristo. Y es lo que Isaías 30 está diciendo. Cuando habla Jehová, porque el que dice es, ay de los que se apartan. Dice Jehová, dice, para buscar cubierta, cobertura, y no de mi espíritu. A Dios no le importa la etiqueta que tú utilices en el pecho. A Dios le importa que el nombre de Jesucristo esté tallado en tu corazón. No necesariamente se va a ver, no necesariamente tenemos que ir donde Cocha, Tatú o donde Gilbert, o donde, ven, ponme en el pecho, yo soy de Cristo. Eso no importa. Importa lo que va dentro de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo de Dios
transforma de adentro hacia afuera. Y alguien que diciendo ser de Cristo se aparta para volver a la esclavitud, entonces no fue de Cristo. Entonces fue seducido. Entonces le pareció más apetecible lo que el mundo ofrecía, lo que la esclavitud en la que estuvo le ofrecía, que la libertad que Cristo le está entregando. De allí es donde se desprende cuando Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor. Y ahora vamos a llegar allá, porque esto es apostasía. Eso es apostasía. Entonces, Egipto representa al mundo. Y entonces el desierto, ¿qué representa? Algunos ven el desierto como la escasez. Y el desierto no es la escasez. El desierto es proceso. Bienaventurada eres, Caterine, hija de Javier, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. En eso, el desierto es proceso. El desierto es preparación. Una persona puede ser millonaria y estar en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es aquellas situaciones que Dios va a permitir en la vida del creyente. El desierto es para la iglesia, con el fin de que aprenda a depender de Dios. Para eso es el desierto. Y Jesús nos deja la enseñanza en Mateo 4. Dice que fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Lo que pasa en todos nuestros desiertos. Vino Satanás a tentarlo. Vino Satanás a seducir. Vino Satanás a tratar de buscar que la adoración que merecía el Padre fuera desviada hacia cualquier lugar. Eso nos pasa en nuestros desiertos. Entonces, Egipto es mundo y el desierto se convierte en el proceso, en el tránsito espiritual de cada uno de nosotros mientras estamos en esta tierra. Y esto no es una mala noticia. Bienvenida, hermana Mariela, Dios le bendiga. Esto no es mala noticia decirte: Javier, estás caminando el desierto, porque yo estoy caminando también el desierto, porque Oscar está caminando el desierto, porque Mariela, porque Luli, porque Socorro, porque José, Diego, todos estamos caminando un desierto. ¿O acaso no está escrito que el que empezó en nosotros la buena obra la va a ¿qué? Perfeccionar hasta la venida de Cristo? ¿Qué es perfeccionamiento? Oscar, nosotros somos pintores. ¿Cómo terminamos una obra? ¿Cómo podemos decir que esta es la mejor obra que hemos terminado? ¿A través de qué? De la perseverancia, de la constancia, de la insistencia. A través de cuando nos han dicho: ¿cuántas veces te han devuelto un cuadro, Oscar? Mira, hay gente que uno le entrega un trabajo y dice: ya, y eso vale eso, porque es que solo el que ejecuta entiende el proceso. Entonces nosotros estamos caminando un proceso, un desierto que no se va a terminar sino hasta que Cristo nos levante. Que en medio del desierto hay oasis, por supuesto. En el desierto Dios bendice, o no bendijo a Israel. Hambre, maná. Me aburrí del maná, codornices. Enemigo, yo lo destruyo. Sol, le pongo la nube. Oscuridad, mando la luz. Es que en el desierto es el momento especial en el cual Dios está más cerca de nosotros. Nosotros no podemos pretender salirnos del desierto porque hacemos lo que está diciendo Isaías 30. ¡Ay de los hijos que se apartan! ¿Qué está diciendo? Los que dejan tirado su desierto, su proceso. El trato de Dios personal con cada uno de nosotros. Y dice: se apartan para descender a Egipto. O sea, van a volver a la esclavitud. Y no le han preguntado a Dios si es lo que Dios quiere que hagan. Es allí el contexto. Y van a buscar fortalecerse con la fuerza de Faraón. Ojo.
Si el mundo es Egipto, el faraón, ¿quién viene siendo? Está bien. Cate, Satanás. Claro. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Cuando yo considero que mi desierto es demasiado largo, entonces yo no voy más para este proceso. Yo decido devolverme. Me voy para un éxodo. Voy a buscar algo mejor. Yo me estoy saliendo, me estoy desalineando de la voluntad de Dios para alinearme a la voluntad mía. Y la voluntad del hombre, cuando no es guiada por el Espíritu, es guiada por las emociones. Y las emociones son el terreno donde Satanás gobierna. Canaán, que era la tierra prometida, que era la finalidad, era la meta donde iba Israel, viene siendo para nosotros la vida eterna. Desafortunadamente, las doctrinas de error han cambiado todo esto y le enseñan a la gente que desierto es escasez. No, desierto es proceso. De hecho, ¿cuántas veces no ha sido la escasez el método perfecto a través del cual nos acercamos realmente a Dios? ¿Cuántas veces por hambre, por frío, por necesidad o por enfermedad, no tuvimos que reconocer que nuestra única salida era Dios? Entonces, el desierto no es donde el diablo gobierna. El desierto es donde Dios nos equipa para vencer al diablo. Cuando yo me salgo del desierto, me voy a ser gobernado por el príncipe de este mundo. ¿Dónde fue la murmuración del pueblo hebreo? En el desierto. Y fíjate que Éxodo 12:36 dice, Dios los sacó. Y no solo los sacó, si usted se da cuenta, mire, hay algo especial allí. Y eso es lo que el mundo no entiende cuando se encuentran después de tanto tiempo de no verte y te dicen, wow, ¿tú qué te hiciste? ¿Cuándo les ha pasado esto? Mi esposa me friega la vida. Me dice, esta foto de la cédula tuya de 18 años, esta foto no eres tú. Tenía un bigote así como una borraja, así, una cosa así, y afro y no sé qué. Ella dice, el Carlos Torres en Cristo no se parece al Carlos Torres de los 18 años. Yo digo, wow, gloria a Dios. Entonces, la Biblia dice que la gloria de Dios hermosea el rostro. Es donde la gente cuando te ve, Diego, los que andaban con uno sobre todo, el espíritu que está en ellos discierne que en nosotros hay otro espíritu. Corta la cortina porque te pone lento el internet. Gloria a Dios. Y es cuando te dicen, oye Diego, ven acá, tú estás diferente. ¿Eh? ¿Tú qué te estás haciendo? Actualmente hay un amigo de Venezuela que estuvo con uno también, está en Estados Unidos ahorita. Yo estaba hablando con mi hermana y mi hermana me puso así al teléfono y me dijo, vale, compadre, yo soy hombre, me dijo, pero bonito. Gloria a Dios. Se trata de eso. El mundo discierne que algo está pasando en nosotros. Ya, el mundo discierne que algo está pasando en nosotros. Fíjate, Éxodo 12:36, y Jehová dio gracia al pueblo. ¿Delante de quién? De los egipcios. Y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No es que nosotros, yo les comenté el testimonio de la ferretería donde yo compraba materiales hace años, que me atendían de último. ¿Por qué? Porque decían, este tiene buena espalda. No buena espalda, es gracia. Entonces a su manera decían, atiéndelo de último porque cuando él llega se llena. Ellos a su manera de entender decían, este trae buena suerte. Así trabaja el mundo.
Nosotros sabemos que no es buena suerte, es gracia, es Dios. Mire, uno se pone, yo me hago muchos autoexámenes. Yo miro mi trabajo de hace 20 años atrás y miro mi trabajo de hoy. Me refiero a mis cuadros. Y yo le digo a mi esposa y a mis hijos, caramba, Dios es bueno. Yo hacía eso y me lo pagaban. Y no es que estuvieran malos, sino que uno mira una cosa con otra y dice, ha sido un proceso. Eso es una transición, ha sido un cambio. Sin embargo, Dios no fue mentiroso cuando dijo que Él cuidaría de mí y cuidaría de mi familia. Hasta el momento ha sido así. Mire, la gente dice, ¿cómo hace un artista para criar 5 hijos, pagar universidades, vivir, arriendo, servicio, chicharrón, pizza? La hermana Ludi, que la he escuchado hablando con mi esposa, creo que conoce la lista. Uno arranca el mes con una lista en rojo, pero le damos gloria a Dios, porque lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Qué está esperando Él? Que no abandonemos nuestro desierto con Él para ir a buscar un Egipto que nos represente una comodidad temporal. Cuando fuimos sacados de nuestros Egiptos, nunca quedamos a la intemperie. De hecho, les testifico, hermana Ilse, bienvenida, Dios le bendiga. Cuando yo me convertí, me cayó un contrato para hacer 64 cuadros. Un amigo de Iván Martínez Olea me contrató para que le pintara unos cuadros y terminé de interventor en un edificio de 5 pisos y empleando a todos los jóvenes de la Iglesia Bautista de la Nueva Jerusalén. Y yo le decía a mi esposa, esto de ser cristiano paga. Yo no entendía, estaba recién convertido. Y le decía a mi esposa, oye, se mueve la platica con Cristo. Oye, mira cómo salen las cosas de bien. Pero es que Dios tiene todos los métodos en su mano para mostrarte que Él es real, que lo que tú necesitas te lo va a dar, pero también la manera de atraerte, abrazarte y procesarte. Porque cuando vinieron los momentos de desierto, cuando vinieron los momentos de escasez, cuando vinieron los momentos de enfermedad, cuando vinieron los procesos donde nos dijeron que teníamos que irnos, que no sabíamos dónde iban a dormir mis hijos y nosotros, en esos momentos la palabra de Dios vino a nosotros y nos recordó que Dios había dicho que Él iba a cuidar de mi familia y de mí. La iglesia necesita entender que tal y como sucedió con Moisés, sigue sucediendo hoy. Y venimos ahora y aterrizamos en el título del mensaje. Personas que debían ser solución se convirtieron en problemas. Y aquí es donde quiero que por favor me ayuden. Y usted que está allí tiene toda la libertad de escribir. Ayúdenme con argumentos que la gente usa para irse de la iglesia. ¿Por qué dice la gente que se va de la iglesia? Javier, dime una. Germán, Ludi, Oscar, quiero que todos y los que están aquí también. No me gustan las prédicas, uno. No me tienen en cuenta, la tenía, buena. El pastor no me saludó, muy buena, esa está bien. Oscar, Javier. El pastor no me visita, buena. Oscar.
entonces la gente dice, aquí está diciendo la hermana Andrea, es que no va conforme a mis ideas. El hermano José Ortiz dice, no hay amor. La hermana Andrea dice, es que no me gusta cómo predica el pastor. En este caso, no siento que Dios se mueve. ¡Epa! Buen punto. Es que Dios no se mueve en esa iglesia. Buen punto. Ya es el tiempo de salir. La hermana Dudy acaba de tocar una álgida. Allá vamos. Nosotros, la hermana Liliana Alvarado dice, es que no me tienen en cuenta. Aquí viene. Resulta que nosotros todo esto lo tenemos que debatir con la palabra, no con los argumentos de nosotros. Resulta que en 1 Corintios 12, la Biblia nos enseña que el Espíritu reparte dones según su voluntad. Ahora, si Dios lo llena todo, el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, lo llena todo. Entonces, todo el que se convierte a Cristo recibe una porción del Espíritu, recibe un don, recibe un llamado, o recibe dones, o recibe ministerios. O sea, no hay alguien que pueda decir, yo soy cristiano, pero yo no tengo llamado. Eso no existe en el cuerpo de Cristo. Entonces, uno se pone a analizar todos los argumentos que la gente usa y llegamos a una conclusión que es fuerte, pero profunda. Hay personas a las que puedes corregir y te lo van a agradecer. Otras se van a victimizar. A los que se dejan corregir y te lo agradecen, tenlos cerca, porque van a crecer. Esos son los líderes que van a salir. Y los segundos, oremos, porque de ellos puede venir cualquier cohete para hacerte daño. Hubo un personaje, ahora voy a lo que estábamos compartiendo, Katy, por eso te dije, esta es la prédica, que se congregó con nosotros. Y este hombre llegó a la iglesia enamorando a mi hija. Estaba Andrea 16, 17 añitos. Y hablaba todo cristiano, aleluya. Gracias a Dios, pastor. Y se bautizó por Andrea, para ver si Andrea le copiaba, pero Andrea no le copió. Entonces enfiló las baterías hacia otra. Entonces trajo a otra que no le copió. Entonces conquistó a otra y por donde fue pasando fue haciendo daño. Yo hice lo bíblico y lo bíblico es, Diego, venga, usted está equivocado en esto. Por favor, mira, la Biblia dice, y tú estás haciendo esto hay que cambiar, vamos a orar. Yo no he cambiado el método, porque es que el método no se puede cambiar. El método bíblico es uno solo. Y el hombre siguió igual. Vino una jovencita y me dijo, pastor, no puedo más, yo no vengo más a la iglesia. Este hombre me acosa, se me presenta en mi casa, tengo problemas con mi familia por él, yo con él no quiero, no tengo nada, ¿qué hago? Déjeme hablar con él, pero tú no te puedes ir de la iglesia por él. Venga. Y lo cogí, Diego, una vez más, venga, hermano, ¿qué está pasando? Usted tiene problemas sexuales. Eso se somete con la carne, se somete al Espíritu Santo. Si tú te sometes con tu lógica, vas a estar reprimido. Así no es. Amén, pastor. Oré, pero el hombre siguió igual. Y vino una tercera persona y me dijo, no puedo con este, no voy más. Yo llamé y le dije, ¿sabe qué, varón? Usted es un depredador. Estás haciendo daño, te estás dañando y estás dañando la iglesia. Fue reunido a la iglesia en una parte y les dijo, ya es tiempo
de que nos quitemos este pastor de encima. Estamos aburridos de que nos predique lo mismo, siempre nos predica santidad, compromiso y el reino. Ya es tiempo de que nos predique algo de emociones, algo de prosperidad, que es lo que está de moda. Y aquello le copiaron. Y se acabó la iglesia. Duré 3 domingos predicándole a mi esposa y a mis hijos. Hasta que Dios me mandó a una anciana. Javier conoce a Mariela García. Javier la conoce. Y Mariela García me la encontré y me dijo, venga, el Señor te dice, nadie se fue. Yo sacudí las hojas secas porque no estaban dando fruto. Y fui a predicar a una iglesia y pasa un pastor que no me conoce, que no lo conozco, con 4 personas y me dice, tú eres pastor, y el Señor te dice, nadie se fue, yo lo saqué de listo. Esto es Dios. Y como cuando Dios habla nosotros tenemos que creer, yo dije, entonces Nehemías sigue. Y aquí estamos. Intentándolo todos los domingos, lo estamos intentando de nuevo. Yo dejé que vamos a empezar de nuevo. Cada vez que nosotros nos congregamos, estamos empezando de nuevo, porque uno no sabe quién va a venir a congregarse. Sobre todo en diciembre, donde las almas se van de vacaciones. En diciembre como que la playa brilla más, el sol brilla más y las mojarras cuestan más. Pero ya uno entiende cómo es esto y sabe que nosotros estamos llamados a obedecer a Dios, aunque la gente que está alrededor no entienda que tú estás colocando a Dios en primer lugar. Hoy este personaje que les comparto sigue haciendo lo mismo. Ahora él se considera reformado. Se fue a una doctrina donde no se habla del Espíritu Santo, donde es pura lógica, y que para rematar se habla de que el Evangelio nada más es para los elegidos. Oíste, Javier, no para todo el mundo. Y el Evangelio es para todo el que quiera creer. ¿La culpa es del pastor? De repente sí, porque no lo eché antes. Debía haberlo echado. Porque cuando una persona está dañando, usted tiene la potestad de pensar que hay almas que son débiles en la fe y se van a afectar por lo que otro les puede hacer. Pero al final, Dios termina haciendo. Ya. Cuando alguien se convierte a Cristo, su naturaleza y pensamientos tienen que ser transformados. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos 12, versículo 4. Mira lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero todos son importantes. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, mira lo que dice, los unos de los otros. Lo que tú haces afecta a tu hermano. Y lo que tú no haces afecta a tu hermano, porque dice que conexión lenta. Esa es nueva hoy. Poder en Cristo. De manera, y aquí viene, que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña,
en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, que dé con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, hágala con alegría. Ahí está. Entonces, esto de que yo me voy de la iglesia porque es que no me tuvieron en cuenta, habla de que hay problemas que resolver y que no se ha dado espacio para resolver. A veces no nos acercamos al pastor y el pastor muchas veces respeta la distancia que la oveja coloca. ¿Por qué? Hay hermanos a los que uno trata de entrar a su terreno, porque ¿cómo te puedo conocer, Caterine, si no te trato? Cate, ven acá, ¿cómo has estado? Cuéntame tu problema, cuéntame tu testimonio. Pero si tú simplemente dices, todo está bien, todo está bien, y siempre me dices, todo está bien, yo tengo que respetar la distancia que le están colocando a uno. Hermana Luis, ¿sabe lo que era un policía cuando bailábamos? Cuando la gente bailaba, ¿qué era poner el policía? Poner el policía, la pareja bailando. ¿No te acuerdas, Katy? No sabes. Poner el policía era que el hombre en la fiesta sacaba a bailar a la muchacha y entonces en vez de bailar a distancia, la cogía y la abrazaba y entonces empezaba la muchacha a sacar el brazo a sacarlo. A eso le llamaban poner policía. Cuando la oveja pone policía, uno tiene que respetar esa distancia. ¿Por qué? Porque tú no puedes obligar a que la gente se abra, porque eso es una decisión personal. Eso es personal. Entonces, ¿qué pasa? En el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles. Todo el mundo tiene una función que Dios le entregó. El tema es que cuando no nos valoramos como Dios nos valora, ni nos vemos como Dios nos ve, creemos que lo que hacemos es insignificante y eso trae problemas. Es necesario establecer un vínculo oveja-pastor. Es necesario que en una congregación donde hay 5,000 ovejas, es complicado. Pues para mí ese no es el modelo bíblico de la iglesia. Porque precisamente en ese modelo lo que se crea es distancia, no se crean lazos. De hecho, si usted mira en la Biblia, yo no veo por ningún lado el respaldo de las mega iglesias. No hay soporte bíblico. Hay una parte en el salmista, cuando el salmista dice que el buen pastor deja a un lado 99 para ir por la pierna y quebrada, y eso da 100. Y yo pienso aquí, digo yo, no digo que dice el Señor, que 100 ovejas en una iglesia es suficiente trabajo como para que un pastor no descanse. ¿Por qué? Porque si uno teniendo 20, 30, el devocional por Facebook, el devocional por WhatsApp, a uno el tiempo no le da. Uno dice, alguien me decía, ¿cómo haces tú? Ahora que estaba estudiando. Si tú estás en una clase de óleo y te llama una oveja con un problema, ¿tú qué haces? Yo corto la clase. Porque el alma es más importante que lo que estoy aprendiendo. Hermana Ludis. Lo que pasa es que no tiene en cuenta con el pastor que tiene que responder por cada alma delante de Dios, por cada oveja. Así es. Eso no tiene en cuenta eso, es una responsabilidad. Amén. Y usted toca un punto álgido, porque es que allí es donde cuando la iglesia se deja de ver como algo espiritual y se mira como un cuerpo empresarial, es donde se pierde de vista la magnitud de lo que es pastorear. Qué fácil es decir, yo tengo 5,000 almas en mi iglesia. Esas no, primero que no son tuyas, son de Cristo. Sí, es que son de Cristo. ¿Cierto, Javier?
Si es que son de Cristo. Porque un lugar donde todas las veces que yo vaya a predicar lo que le voy a hablar es de cómo ser ese millonario, de cómo tener riqueza rápido, a mí no me están hablando de Cristo. Porque Cristo lo primero que me confronta a mí es con mi pecado y con la necesidad de que mi alma sea salva. Lo que se desprenda de allí todo es ganancia. Porque en la iglesia de Cristo hay tantos temas para predicar que yo lo que menos tengo que predicar es prosperidad. ¿Por qué? Cante. ¿Quién te bendice? ¿Quién te manda a los clientes? ¿Quién hace que los clientes paguen por tu trabajo? ¿Quién hace que guardes el dinero para pagar las deudas? Dios. Entonces, ¿para qué te tengo que predicar yo eso si Dios lo está haciendo? Javier. He oído personas que dicen, supuestamente con la seguridad de ellos, pero en su razonamiento, en esta iglesia hay unción, porque está bien, en esta iglesia me ha costado unción, ¿verdad? Entonces, mi respuesta es, la categoría también tiene unción. Sí, supuestamente. Ahora, lo que pasa es que, Javier, por esto es que es chévere compartir entre todos. La palabra unción viene de ungir con aceite. ¿Y para qué se echaba aceite? Para sanar enfermos, para orar, perdón, no era para sanar, para orar por los enfermos y para ordenar a un rey o a un sacerdote. Entonces, en el contexto bíblico, la palabra unción viene a representar la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está y se mueve conforme a su voluntad y conforme a su propósito, pretender decir que si la iglesia no tiene 500,000 miembros, no hay unción, es desconocer que Dios es soberano. La llenura del Espíritu Santo es personal, decía Diego ahorita. La relación es personal. Ahora, Juan, cuando habla acerca del anticristo, Juan dice, y ustedes tienen la unción del santo. Y cuando uno sigue leyendo el contexto en 1 de Juan 2, Juan está hablando del conocimiento que tenemos acerca de Cristo. Y no hablo de teología, no hablo de instituto bíblico. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de la persona con la que yo me relaciono. Si tú no te relacionas con una persona que dices que amas, tú no conoces los detalles. Si una persona, tú amas a una persona, Diego, ¿cómo le demuestras que la amas? No solo palabras. Está bien las palabras, te amo con todo mi corazón, estoy resolviendo mi vida porque mi vida al lado tuyo va a ser la vida más perfecta que he conocido. Pero regalo, mi vida al lado tuyo va a ser la vida perfecta. Por eso estoy arreglando mi vida en Cristo. Eso, ¿cierto? Pero esas son unas palabras bonitas, pero ¿cómo lo demuestro? Con hechos. Le gusta el chocolate, le llevo una caja de chocolate. Que se le reviente la bilis de los chocolates, pero le voy a dar chocolate. Le gustan las flores, para que no tenga que estar gastando, le voy a poner un jardín en la puerta. Son los detalles los que dicen. Entonces, cuando Juan habla de la unción, que es el conocimiento que tenemos de Cristo, está hablando de entender, de conocer a través de la Escritura y a través de nuestra relación personal qué le gusta a Cristo, porque Él sabe que nos gusta a nosotros. Hermana Luis. Hablando de la fusión, ¿sabes que el aceite, cierto? Ahora nosotros sacamos que para hacer relación hay que unir a los demonios. Bueno, buen punto y vamos a tomarlo. Nuestra hermana Ludis Giraldo nos habla de una costumbre en la iglesia evangélica, porque eso es en la iglesia evangélica, donde a los endemoniados hay que echarles aceite. En primer lugar, miren, yo fui allá vamos. Esto suena cómico, pero esto lo están haciendo. Estas locuras no son de Dios. Yo me congregué en un lugar donde era copastor. Y porque un día corregí a una hermana que era hermana de la pastora, me mandaron un mes de disciplina que no tenía derecho a abrir la boca en la iglesia.
El mudo, pues, espíritu mudo tenía yo. Pero resulta que le llevaron un caso de un niño endemoniado, era real, niño de 10 años. Sabemos que el contexto de la niñez ha variado, el contexto de inocencia ha variado a raíz de la intromisión de las redes en la vida de los niños. Porque un niño de 4 o 5 años no es para que tenga un celular. Una niña de 5 o 6 años no es para que tenga un celular. Porque lo que está allí no es sano. Y este niño lo llevaron y me dicen a mí que estaban desde las 3, 4 de la tarde. Ore en el nombre de Jesús, te va demonio en el nombre de Jesús. Échale aceite en el nombre, aceite Johnson en el nombre de Jesús. Ni siquiera aceite de oliva para decir que iban a un contexto bíblico. Y le dimos a beber aceite y los demonios salen, pero todavía hay más y más. A las 8 de la noche, ellos estaban desde las 4, me fueron a buscar a mi apartamento. Un joven y me dijo, hermano, lo llama la hermana fulana, que vaya urgente ya que tienen un caso. Y le dice, hermano, yo estoy en disciplina. No, ella le manda a decir que ya se le levantó la disciplina. Porque ella sabía lo que yo le iba a contestar. Yo soy obvio a veces. Yo soy directo. Si tú me dices, no me hables, no esperes que te hable donde te vea. Si tú me estás diciendo que no te hable, no te hablo. Entonces ella me dijo que no hable. Estoy en disciplina. Ah, bueno, listo, yo fui. No, que ya se la levantaron. Ah, bueno, y voy yo allá y encuentro un niño de 10 años en el piso, en ropa interior, sin camisa, en ropa interior, lleno de aceite que parecía una empanada de 4 días. Esas que no se vendieron, que empiezan a destilar el aceite. Eso tenía aceite en el pelo, el pelado. Y me dice la que lo tenía, que mide, calza como 45. De hecho, esa señora no compra zapatos, compra sandalias de hombre. Le tenía el pie en el pecho así al niño y decía, te tengo pisado, Satanás. Yo decía, Dios, ¿esto qué es? No, que estamos desde las 4 y son legiones y han salido, pero no quieren salir las demás. ¿Y qué hago yo aquí? Para que usted nos apoye. Yo, pero sí, ¿qué puedo hacer yo? Que no hagan ustedes. El mismo Cristo que está aquí está allá. Es que el Señor nos inquietó que fuera usted. Javier conoce al jovencito que estaba ahí que, vete, Satanás, vete en el nombre de Jesús. Y el demonio que estaba allí le dijo que, ¿con qué autoridad me dices que salga? Fornicario. Lo que hacemos escondido, nuestro cómplice se llama Satanás. Y cuando te quiere avergonzar, te la tiene en público. Oye, ese muchachito, usted no está aquí, mijo, venga. ¿Quién le dijo? No, la pastora. Hermana, él no está en condición, si él se está acostando con la novia. Usted no sabía, yo no sabía, yo sí. No puede estar aquí. Su condición espiritual, esto es exponerlo ya. Oré por él, me fui a un rincón y me puse a orar, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y el Espíritu Santo puso en mi corazón que no era ninguna legión, era un demonio que estaba allí atornillado y que se estaba burlando de esas pocas mujeres, porque ese era un matriarcado lo que tenían allí. Alguien conoce a los personajes. Cuando yo llegué, me levanté, le dije, ¿me permiten? No, porque, y de hecho yo vi, cuando ese muchachito se movió, ese poco de mujeres así altas, hombre, todo el mundo salió rodando por allá y le dije, suéltenlo, que va a hacer daño, suéltenlo. Entonces Cristo no está aquí. Y le dije al demonio que estaba allí, ¿sabes qué? Este lugar le pertenece a Cristo, se predica a Cristo. Por tanto, el único show que vale en este lugar es el de Cristo. En el nombre de Jesús, dime el nombre que te da autoridad sobre este niño y sal. Eso fue lo que Dios me puso. Y este demonio volteó y me gritó, cállate, maldito, que tienes cáncer. Dime el nombre. Y el demonio dio el nombre y era un tío del niño
que abusaba del niño y que lo tenía amenazado con una navaja: si hablas te mato. El niño era hijo de una lesbiana con un drogadicto. El papá tenía intimidad con la mamá, drogado, y esperaba que la mamá tuviera intimidad con otras mujeres para poder él funcionar sexualmente. Deduzcan ustedes ese contexto aberrante a nivel espiritual gobernando la vida de este niño. Que dio a este niño que su inocencia se borró y le dio la capacidad a Satanás de poner un demonio allí. Un día de esto vamos a jalar una enseñanza de lo que son las posesiones y lo que son las verdaderas liberaciones. Y cuando dio el nombre, la tía que llevó al niño empezó a llorar: ¡ese es el tío! E inmediatamente el niño reaccionó, su cara cambió y el niño preguntó: ¿yo por qué estoy aquí? Pero al niño le habían hecho beber aceite Johnson ungido. Le habían echado aceite Johnson, porque el aceite Johnson, el aceite de la unción, Éxodo 30, decía que tenía casia, cálamo, incienso, canela, y era un símbolo oloroso de lo que representaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Por tanto, el que quiera usar aceite en este tiempo, úsalo conforme está en la Biblia, si consigue las especias. Pero si no, la presencia del Espíritu Santo es suficiente aceite para sacar cualquier demonio, porque los demonios se van es en el nombre de Jesús. Las posesiones se rompen en el nombre de Jesús. Las liberaciones son en el nombre de Jesús. Yo no me voy de esta iglesia porque aquí no liberan gente. Jesús dijo: conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Si usted se va de la iglesia donde se está congregando porque le predican palabras y usted no ve a los demonios, a la gente vomitando en el piso y a la gente pirándola contra el suelo, y usted se va por donde hagan eso, usted va para Egipto, usted va buscando esclavitud, porque no hay un contexto bíblico que soporte que eso es una liberación. Yo conozco una persona que dice ser cristiana y que cuando va a una parte, ella dice que siente la presencia de los demonios y le dan ganas de vomitar. Cuando ella me dijo a mí eso, le dije: ora, la que tiene que orar eres tú. Porque la única parte donde la Biblia habla de vómito es precisamente cuando hace referencia a abominación, a cautividad y a endemoniado. La que está endemoniada eres tú. Porque es que el Espíritu Santo me ha dado esa alerta, así dijo, de que donde hay algo oscuro vomito. O sea, que esa mujer es más santa que el mismo Cristo que cogió a una mujer en adulterio y la perdonó. Que encontró a una que se había acostado con 5 y le dijo: yo tampoco te condeno. Entonces Jesús, ¿por qué no vomitó ante la presencia de ella? Ser bíblicos no nos hace populares. Pero es que nosotros no estamos llamados a ser populares, sino a ser popular a Cristo. Total, mire, todo es moda. La Competencia. Ahora yo pregunto al que dice: me voy de la iglesia porque esta iglesia no crece. ¿Qué has hecho tú para que crezca? Porque si acabamos de leer en Romanos 12, 4, 8, que en el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles, tú tienes la capacidad de traer almas para Cristo. No, que es que tenemos que hacer a un líder de evangelismo. Todos somos líderes de evangelismo. Me voy de la iglesia porque no ayudan. ¿Qué has hecho tú para ayudar a otros?
Me voy de la iglesia porque el pastor no me tiene en cuenta. ¿Cuál es el fruto que has dado? ¿Cuál es la cercanía que has dado? Si bien es cierto que hay pastores que son difíciles de acceso, lo bíblico es que el pastor huele a oveja. El pastor debe acercarse, debe saber qué te duele, debe saber qué sufres, debe conocerte. La oveja tiene la capacidad de decirle a su pastor: yo soy así, o yo no soy así, porque no somos adivinos, nosotros no tenemos espíritu de adivinación. Y aún hay procesos que los pastores vivimos tratando con ovejas difíciles. Dios trata con nosotros también. Nosotros tenemos temperamentos que deben ser tratados. Tenemos lógica que tiene que ser modificada. Y Dios nos trae hijas a las congregaciones. Entonces el pastor va a decir: me voy de esta iglesia porque me trajo a Caterina y yo no la soporto. No. El cuerpo de Cristo actúa de muchas maneras. Me voy de esta iglesia porque el pastor no me visita. ¿Tú te has acercado a tu pastor? ¿Tú le has preguntado a tu pastor cuáles son sus necesidades? ¿Tú le has preguntado: pastor, cuánto cuesta el taxi de su casa a la iglesia? ¿O cuánto cuesta el bus? ¿Cuántas horas se demora de su casa a la iglesia? Porque no se trata de que el pastor te conozca, tú también debes conocer a tu pastor. Porque es fácil juzgar. Y en las verdades a medias, todos somos culpables. El pastor no me visita, y tú sabes si el pastor tiene para visitarte. Tú sabes si el pastor tiene los recursos para ir. No te vayas de una congregación donde estás recibiendo palabra, donde Dios ha tratado con tu vida, donde Dios ha sido contigo integral, simplemente porque bajo tu lógica las cosas no funcionan como tú dices que deben funcionar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también hay utensilios de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros son para usos deshonrosos. Yo pregunto algo. Hermana Lulis, la pera con la que se destapan los sanitarios, ¿usted la pondría de adorno en la mesa de comedor después de haberla usado? Pero esa pera para destapar sanitarios es útil. Para un uso específico tiene su lugar. Timoteo habla de esto. En el cuerpo todos tenemos función. No hay miembro sin función. Simplemente hay que permitir al Espíritu Santo hacer lo que quiere hacer. Mire, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nadie es inútil en la iglesia de Cristo. Porque el hermano nada más lo que le gusta es barrer la iglesia. ¿Te parece que no lo tengas que hacer tú? A mí me fascina barrer y trapear. A mí me gusta. Para mí no es un sacrificio venir y que me encuentren barriendo y trapeando. No es sacrificio. Ni me siento menos, ni me siento más por eso. No. Chévere.
¿Por qué? Porque al final, hasta eso, machuca el ego. Pastor, y es que una persona me dijo que no le gustaba acá, la iglesia. Y el detalle está, de pronto cuando uno dice, está bien, no te gusta el lugar donde va así. Pero el detalle está en que si no te gusta mi congregación, porque no buscas otro lugar. Eso se llama sofisma de distracción. No voy donde tú vas, pero tampoco voy a ninguna parte. Ese es un sofisma. ¿Por qué? Listo, te gusta el techo negro, las paredes negras y las luces multicolores. A mí no. Porque yo me voy a un contexto bíblico. Dios es luz. Ya, por eso me gusta las paredes blancas, el techo blanco, y ese color lo voy a cambiar, voy a pintar otro mural, Oscar. Ahora que estamos renovados en el local, estamos renovados. Les comparto el testimonio, estamos renovados. Le acabamos de pisar la cabeza al diablo en el nombre de Jesús otra vez. Pero el hecho de que tú no encuentres los colores que te gustan, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, no son las cuatro paredes. Si a mí me alquilan un local que está pintado de verde, pero la palabra que vamos a compartir es la misma, que siga verde, eso a mí no me afecta. Pero la gente busca la manera de victimizarse y hacer culpar a otro de lo que realmente no tiene culpa. ¿Por qué? Todos los que me conocen a mí, yo en Facebook tengo, desde el 2011 estoy en Facebook predicando. Y en el ministerio tengo 17 años predicando. Y desde que empecé, y el hermano Javier Romero, que me conoce desde cuando yo me convertí, hasta que Dios me llamó a un ministerio, nunca hasta ahora, para la gloria de Dios, y espero que el Espíritu Santo no lo permita, me he desviado de la línea doctrinal que Dios me entregó. A algunos les gusta, gloria a Dios. A otros no les gusta, es su problema con Dios. Pero si lo que yo predico está soportado por la palabra, ¿cuál es el problema? La distancia. Germán Romero, ¿dónde vive? Soledad. Caterina, ¿dónde vive? Soledad. Oscar, ¿vives aquí a la vuelta? No, aún ni yo. Pero ¿sabes qué? Yo alguna vez lo comparé. Cuando uno va a un restaurante y la comida es tan sabrosa que tú sientes que lo que pagaste es barato comparado con lo que recibiste, tú dices, yo voy, no importa dónde lo pongan. Entonces, esto de que me voy de la iglesia no tiene ningún peso, ningún soporte, a menos que, aquí toca meter la otra cara de la moneda, esté en un lugar que de la noche a la mañana cambia la doctrina, donde yo tengo casos, les comparto, hermano Javier, tengo casos y las hermanas me lo han permitido testificar, donde, pastor, necesito que ore por mí, eso vale $500. Tengo ovejas, las considero mis ovejas. Tengo familia en Cristo en México. Tengo familia en Cristo en Chile, en Argentina. Y cuando digo que tengo familia, es porque estas personas me hacen sentir que soy algo importante para ellos, así como ellos y ellas son para nosotros. En Costa Rica tengo al hermano José Ortiz, donde compartimos y la distancia termina siendo una utopía. Mire, la hermana Luli Guadalupe, que está aquí conectada, Dios nos la puso en el camino y es una persona que ha sido tremenda bendición. Ella dice que yo soy bendición para ella, pero yo digo que ella es bendición para mí, para nosotros. Y personas que no nos hemos conocido, que no nos hemos tratado, que no nos hemos agarrado de la mano, pero cuando te expresan amor, cuando te expresan solidaridad, cuando te expresan unidad, tú dices que vale la pena esto. Porque personas que están cerca de ti no lo hacen.
Entonces me voy de la iglesia. Si usted tiene un argumento bíblico, hágale, pero ore antes. Yo salí de la iglesia bautista porque el Espíritu Santo me dijo, sal. Yo no entendía. Duré 6 meses orando. Fui donde el pastor a decirle, ore por mí que me voy. Te vas en rebeldía. No me voy en rebeldía porque el Espíritu Santo me dijo que me fuera. ¿Cómo así que el Espíritu Santo? Los bautistas con el Espíritu Santo tienen problemitas. No son muy dados al Espíritu Santo. Pero yo sé que es real. Yo sé que habla. Yo sé que nos convence. Y cuando sucedió todo lo que sucedió, hermano Javier, entendí por qué Dios me había dicho que saliera. Y una palabra que Dios me dio en su momento se cumplió tan literal que Javier Romero me llamó y me dijo, tú dijiste, Dios te dio una palabra que el aviso de la iglesia se iba a caer. Cayó una centella y el aviso se cayó. Iban a salir ministerios, salieron ministerios. Y así fue, y la gloria es para Dios. Porque cuando Dios dice que salgas, es en otro contexto. Si a usted le están cobrando por orar por usted, salga de ahí, porque usted no está en una iglesia, usted está en una farmacia, que en la farmacia es el único lugar en el cual por darte una medicina te cobran. Pero yo conozco casos que me lo han testificado. Pastor, por el bautismo me cobran. Por orar cobran, por consejería. Aquí mi hijo tenía un problema y le dije, busca otro pastor que no sea yo. A mi hijo tenía un problema, le dije, busca un pastor que no sea yo porque yo tengo vicios, porque soy tu papá. Y de repente no puedo ser objetivo, mis emociones me pueden estorbar. Y fue donde el pastor de un amigo y el pastor le dijo, vale 90,000 pesos la consejería. Claro. ¿Y qué pasa? Que todo esto ha terminado dañando la imagen de la iglesia de Cristo. Es allí porque volvemos al Éxodo. El mundo no quiere venir a la iglesia de Cristo porque muchos inconversos dicen, para ser como esos cristianos, déjame como soy yo. La culpa de nosotros. Estoy tratando de terminarla, estoy tratando de cortarla, pero es que hay cosas que... El problema radica en que la iglesia, los cristianos, todavía no saben qué es ser iglesia. Mateo 18:20. Dice Jesús, no lo dice Carlos Torres, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted no viene aquí para que Carlos Torres esté en medio de usted. Si vinieron 5, si vinieron 10, si vinieron 20, si vinieron 2, se está cumpliendo el precepto bíblico dicho por Jesús, que donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, iba a estar Él. Nosotros nos reunimos como iglesia indistintamente del número de personas, porque nuestro anhelo es encontrarnos con Cristo. A eso es a lo que vamos, a que el don que el Espíritu Santo le dio a mi hermana Ludis, le dio a mi hermano Oscar, le dio a mi hermano Javier, le dio a mi hermano Germán, a mi hermano Diego, a mi hermana Caterine, a mi hermano José, a mi hermana Andrea, a mi hermana Consuelo, para que el don que cada uno de nosotros hemos recibido se junte en un todo y eso produzca un efecto que edifica al cuerpo de Cristo. El don no es del pastor. El pastor no reparte dones, es el Espíritu Santo el que conforme a su voluntad hace dentro de la iglesia de Cristo. Eso y que ahora, suelta las lenguas, iglesias, eso es apostasía. ¿Por qué? Porque el único que tiene potestad de repartir dones es el Espíritu Santo. Yo me llamo Carlos Eduardo Torres. Yo no puedo decirle a nadie, ahora recibe, suelta las lenguas, porque yo no soy el Espíritu Santo.
Antes de moverte de un lugar, pregúntale a Dios si lo que estás a hacer está en sus planes. Todos hemos sentido, y mi esposa y yo hemos sentido, que hay personas que han querido salir corriendo de la iglesia. Es que la iglesia se inundó y olía a popó. Sí, pero nos tocó limpiar y hoy no llegue. Es que, pastor, yo veo que no van sino los mismos 10. Gloria a Dios por esos 10. Pero tú quieres que se llene. Ahora yo te lanzo la bolita a ti. Si tú te quieres ir de la iglesia porque ves pocos, ¿qué estás haciendo para llenar las sillas vacías? Ok, yo no soy predicador, yo no te estoy diciendo que eres predicador. Si tú estás recibiendo alimentos, si tú te sientes cómodo, si tú te sientes bien, si tú sientes que la presencia del Señor está, porque es que la presencia del Espíritu Santo no está condicionada a las emociones ni a que se prive nadie, sino a que tu corazón sienta paz con lo que estás recibiendo y que lo que estás recibiendo produce un fruto y ese fruto transforma tu vida. Entonces estás en el lugar correcto. Entonces cuando yo sé que tengo algo bueno, yo quiero que los que amo tengan ese lugar también para ellos. Entonces donde invito a mi mamá, entonces invito a mi papá, entonces invito a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi primo. Todos tenemos a alguien que conocemos. No se necesita salir corriendo a la calle cuando tengo una familia por evangelizar. ¿O es que acaso la familia que está en el mundo también no necesita de Cristo? Tenemos familias que no son cristianos. ¿Ellos no son dignos de misericordia? Por supuesto que sí. Nos damos cuenta que al final, muchas veces, siendo solución, nos hemos convertido en problema. Cuando tú te vas de un lugar simplemente porque no te pareció, tú no sabes las heridas que vas dejando atrás. Yo colocaba un ejemplo cuando estaba socializando esta palabra con mis hijos, estaba compartiendo. Un papá que tiene 4 hijos, su esposa, 10 años de casado, mañana lunes dice, me voy. Y se fue sin argumentos, sin justificaciones. Y aunque hubieran, hay que resolverlo. ¿Cómo deja esa familia atrás? Dolida, triste, herido, dañado. Cuando yo me salgo, cuando yo salgo corriendo, sin haber dejado que el Espíritu Santo trabajara en mi vida, yo no sé el daño que voy dejando atrás. Me decía un pastor, yo no creo lazo afectivo con las ovejas, estás loco. Porque el lazo afectivo implica amor. Y si yo no amo las ovejas, no soy pastor. Hay cosas que nos molestan de las personas que amamos. ¿O no es así, Cate? Amamos a una persona y eso no quiere decir que no le va a decir. Pero tú si haces esto mal hecho, no por eso estás dejando de amarlo. Y como pastores a veces tenemos que decir, pero ¿a ti qué te pasa? Eso no es odiar, eso no es dañar. A veces la nalgada que le pegan al niño recién nacido es la que lo pone a respirar. Entonces no somos Jorge Barón para estar dando la patadita de la buena suerte, pero somos una familia en Cristo. Y vale la pena perseverar, ¿sabes? Vale la pena entender que definitivamente hay muchas cosas por hacer y que no las hemos hecho. El diablo es sutil, y termino con esto. Hermana Ludis, cuando llegan los testigos de Jehová a la puerta de su casa, ¿usted qué hace? Y ellos, cuando uno les predica a Cristo,
Se van corriendo. Bueno, ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Porque es que los testigos de Jehová son una estrategia de Satanás. Porque el modelo bíblico no es que el inconverso venga a la iglesia, sino que la iglesia vaya donde el inconverso. Hoy yo le digo al hermano Germán, al hermano Javier y al hermano Oscar, vamos a visitar casa por aquí. ¿Nos van a recibir? No. ¿Nos van a decir que somos qué? Testigos de Jehová. Porque ellos, usados por Satanás, se han apropiado de una estrategia evangelística bíblica. Jesús lo mandó de 2 en 2. Pablo lo mandó. Y los testigos de Jehová usurparon este terreno de tal manera que uno va casa a casa y a uno no lo reciben, porque hay una etiqueta que dice testigos de Jehová. Es que sabemos que hay un contexto espiritual y es donde nosotros nos damos cuenta que ellos son usados por Satanás para desvirtuar el evangelismo casa a casa, que es el que más efecto produce, es el que más fruto genera. Porque cuando nosotros logramos que alguien nos abra la puerta de su casa, ahí hay bendición. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Sí, pastor, vamos a orar. Pero Dios no se va de vacaciones. Nosotros tenemos que seguir buscando almas todos los días. No, que yo no soy evangelista, no importa, yo no sé qué te voy a decir, pero yo te llevo a la iglesia donde está mi pastor y él te predica. Conozco a alguien que lo hizo así, se ganó un poco de gente. Yo no sé predicar, pero yo sí te quiero llevar donde me predican a mí. Y los traía. ¿Qué nos impide? Si no nos cobran por eso, traer a alguien y decirle, quiero que conozcas al Cristo que ha transformado mi vida. Quiero que conozcas al Cristo que ha bendecido mi vida. Quiero que conozcas al Cristo al que tú me preguntas que por qué yo era esto y ahora soy otra cosa más grande. Yo quiero que conozcas a ese Cristo. No es faltarle respeto a tu familia necesita de Cristo, mi familia necesita de Cristo. ¿Qué nos impide? Si no le estamos faltando el respeto. No, que a mí no me gusta lo que dice tu pastor. Vamos y escúchalo tú. Abramos la Biblia. Y si lo que él dice se alinea con lo que la Biblia dice, entonces creamos a lo que él dice. Pero no nos dejemos ganar ventaja del enemigo. Nehemías existe porque es parte de un propósito de Dios. Hasta el día que Dios diga no más. Y el día que yo me muera, oren para que se levante uno aquí. Porque no es bíblico, no, que el hijo del pastor tiene que ser el pastor. No, eso es mentira. No estamos en el sacerdocio levítico. Y mi esposa no acepta ese llamado. Ella lo dice, yo soy la esposa del pastor, yo no soy pastora. Si yo me muero, oren. Que Dios levante un pastor aquí. Aquí hay gente con llamado, sino que simplemente no se han atrevido. Pero al final, de repente Dios dice, bueno, vamos a quitar este chiquitico que ha gritado durante 18 años y vamos a poner a alguien que sea pasivo, que sea diferente, válido. Se cumplió el propósito, caminé mi desierto, llegué a una meta que Dios dijo que había que llegar y chao. Porque al final, la iglesia no es el pastor. La iglesia es de Cristo. Y es donde Él coloca a quien Él considera que tiene que colocar. ¿Qué tal si hoy reevaluamos decisiones que muchas veces hemos tomado? Yo le doy gloria a Dios, ¿sabes? Hay que ser valiente para aceptar que uno se equivoca. Y hay personas que estuvieron con nosotros y se fueron, pero volvieron. Y uno puede decir, Dios los trajo. Sí, en el aspecto de que se dieron cuenta que era una decisión equivocada.
Pero yo tampoco pienso que son una palmera para que estén sembrados aquí. Yo tengo un anhelo y es ver las ovejas ejerciendo ministerio. Qué bueno para un pastor ver cómo su ministerio prosperó en el aspecto de que, oye, esos dos dieron fruto, allá están ahora, qué bueno. Que me inviten a predicar después allá, qué bueno. Eso llena, porque quiere decir que se ha caminado un proceso. Yo no sé qué tiempo me queda a mí aquí. A veces anhelo que se acabara ya, de verdad. De verdad. Muchas veces he dicho, Señor, no puedo más. Y en eso no puedo más es cuando Dios coge la toalla que uno tiró, se la pone en el hombro y le dice, echa para adelante, todavía no. Hagámonos el propósito. Más que pensar en a dónde voy a coger, es qué puedo hacer por la iglesia de Cristo. Porque no es Nehemías, es la iglesia de Cristo. ¿Qué tal que podamos levantarnos un momento y orarle al Señor? Y poderle decir al Señor en esta hora, aquí estamos, Dios. Te damos gracias y te damos gloria por tu palabra y por este tiempo. Y en el nombre de Jesús, bendito Dios, te agradezco por cada vida que hoy estuvo aquí con nosotros. Cuando digo aquí, hablo de mis hermanas y hermanos que están allí también en la distancia, haciéndonos sentir que somos su familia, que somos cuerpo. Somos iglesia de Cristo donde estemos. Somos cuerpo de Cristo donde estemos. Te adoramos, Señor. Y en este momento, delante de ti, reconocemos que te hemos fallado, que hemos sido emocionales, impulsivos, temperamentales, almáticos, Señor. Pero hoy tu palabra me dice que soy iglesia tuya, que no somos miembros inútiles, que donde yo esté, si tú estás, somos un ejército más que vencedor. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques de una manera especial en la necesidad de mis hermanos, en la necesidad de mis hermanas. Tú sabes de qué tienen, tú sabes de qué tenemos necesidad. Por eso te damos gracias, Señor. Y te damos la gloria a ti. Y sabemos que no estamos solos, que has estado con nosotros durante todo este tiempo, que has estado con nosotros durante todo este año, y que hasta este momento podemos decir, tú no nos has fallado, tú has sido fiel, tú eres verdadero. Y te pido en el nombre de Jesús que siembres en cada uno de nuestros corazones el ser multiplicadores de tu evangelio, de tu verdad, de tu palabra. Ganemos almas para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti todo el honor y toda la gloria, porque tú te lo mereces, porque tú eres digno por los siglos de los siglos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, te pido por la hermana María Mendoza, en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Debris, por nuestra hermana Vilma, por mi hermano José, mi hermana Liliana, mi hermana Luli, por mi hermana Consuelo. Señor, glorifícate en todas sus necesidades, glorifícate, Señor, en su anhelo por mi hermana Andrea,
por mi hermana Mariela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por mi hermana Delia, por mi hermano Schneider, por mi hermana Adela, por cada hermano y hermana que pueda ver esta predicación, Señor. Habla a su corazón y muéstrales que aún hay esperanza, que aún hay planes tuyos por cumplir y que hay propósitos tuyos por alcanzar. Te damos gracias, Señor, y salimos de este lugar, es cierto, pero donde vayamos, te pedimos que vayas con nosotros. A mi hijo Elías, allí donde está, Dios, derrama de tu gracia sobre él y permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, llegar a tiempo también. Gracias te damos por tu misericordia y tu bondad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios?